Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Abran su Biblia en Romanos 6. Romanos capítulo 6. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es la pregunta que hace el hermano Pablo. Amén. Y lo responde en el versículo 2. En ninguna manera. Por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Primero que todo, ¿por qué el hermano Pablo hace esta pregunta? Porque como ahora, en el tiempo de Pablo se habían introducido unos hombres diciendo a la iglesia de que entre más pecaran, más la gracia abundaba para ellos, o para la persona que pecaba más. Y el hermano Pablo preguntaba y le respondía que de ninguna manera, si habían sido, después de haber sido salvos, iban a seguir en el pecado. Aquí responde en el versículo, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo morimos al pecado? Cuando nacimos de nuevo. El pecado, cuando nacimos de nuevo, el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Amén. Ni el pecado ni el diablo. Amén. Y dice, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la pregunta que se hace él, ¿cómo viviremos todavía en el pecado si hemos sido libres, si hemos muerto al pecado? ¿Cómo es eso? Amén. Y quiero que miremos, vamos atrás al Romanos 5 y miremos aquí, en el versículo 20, dice la palabra de Dios. Romanos 5, vamos a volver, ahorita volvemos al capítulo 6 de Romanos, pero quiero que veamos esto aquí en Romanos 5, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, acuerda, antes de la ley, la persona pecaba y no había ley, entonces ellos hacían lo que querían. ¿Okay? Entonces, cuando se puso la ley, cuando la ley fue introducida, ¿qué se le reveló a los hombres? Que todos eran pecadores, amén, que vivían en pecado. Entonces la ley fue como una restricción para ellos. La ley no quitó el pecado, pero sí era algo para decir a los hombres, miren, ustedes están en el pecado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Entonces ahí esa es la equivocación que cometen muchos hoy, de que dicen que hay que pecar más para que la gracia abunde más. No, hermanos. Eso es una mentira. Entonces sigamos leyendo el versículo 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Sabemos que la gracia es más poderosa que el pecado. Amén. Entonces, la gracia es el poder de Dios para que no sigamos pecando. Sabemos que la gracia no solo es el favor inmerecido de Dios, pero también es el poder de Dios para con nosotros, para que no sigamos viviendo en el pecado, nosotros que hemos sido salvos. Amén. Pero muchos que no conocen la Escritura, que no entienden la Escritura, que no tienen el Espíritu, la tuercen diciendo que, ok, hermano, pequen más para que la gracia, estamos bajo la gracia, pequen, no se arrepientan, porque estamos bajo la gracia. Y esto es lo que estaba el hermano Pablo hablando aquí, en Romanos 6, de que es una mentira decir que hay que pecar más para que la gracia abunde, o que hay que pecar y no arrepentirse porque estamos en la gracia. Es una mentira. Y yo no sé qué esos hombres que escriben libros, y muchos lo siguen, con esa gracia grasosa que enseña ellos, no sé qué Biblia están leyendo, cómo van a contradecir al hermano Pablo, y uno se atreven a decir que tienen más revelación que Pablo, que el Señor le ha dado una nueva revelación que la que tuvo Pablo, y muchos le creen. Esos son unos engañadores, esos son unos apóstatas. Volvamos a nuestro capítulo 6 de Romanos y miremos, como nos dice aquí en el versículo 1,
Vamos a empezar el versículo 1, hermanos y hermanas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si la pregunta, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces el mismo hermano Pablo le responde, dice, en ninguna manera, amén, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, muerto al pecado, ¿cuándo? Cuando nacimos de nuevo, morimos al pecado. ¿Okay? El pecado no tiene poder sobre nosotros los que hemos nacido de nuevo, ni el diablo ni el pecado. Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una locura. ¿Cómo vamos a vivir siguiendo en el pecado si estamos muertos al pecado? Amén. Entonces es una locura, dice el hermano Pablo. ¿Cómo así? Entonces el versículo 3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sabemos que Jesús murió por el pecado. Él fue a la cruz por el pecado de los hombres. Amén. Eso fue. La cruz fue por el pecado, para redimirnos a nosotros. Pero ¿cómo nosotros recibimos esa redención? Cuando venimos a Cristo Jesús y lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Cuando decimos, Jesús, yo soy un pecador, te necesito a ti para que me salve, para que me vida eterna. Ahí nosotros, amén, morimos al pecado, resucitamos en Cristo, libre del pecado, de la condenación y de la muerte, hermanos y hermanas. Amén. Entonces aquí Pablo lo explica muy bien, no sé dónde se confunde la gente. Amén. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Entonces, como Jesucristo resucitó de la muerte, nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que caminar en vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? La vida en Cristo, la vida en el reino de Dios. Amén. Como ciudadanos celestiales, una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todo se ha hecho nuevo. Amén. Nueva vida. Amén. Nueva vida. Claramente explicado aquí el hermano Pablo explicando a la iglesia. Amén. En el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, si fuimos muertos con Cristo, antes también así con él resucitamos a una nueva vida. Amén. Aleluya. Recíbelo, porque la verdad es la palabra de Dios. Pon tu fe, créelo. Porque si tú crees, si tú tienes fe de que Jesucristo te salvó, de que tú eres una nueva criatura, caminas en ella y la gracia de Dios está disponible para ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Sí? Jesucristo nos puso en la cruz. Amén. El viejo hombre, la vieja naturaleza. Aleluya. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? El cuerpo del pecado, la vieja naturaleza. Amén. Muerto. Muerte a la vieja naturaleza. Vida a la nueva vida. Aleluya. Valga la redundancia. Amén. Una nueva criatura, una nueva naturaleza, la naturaleza del Padre. Amén. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre celestial a través de Cristo Jesús. Amén. Si el cuerpo del pecado sea destruido, la vieja naturaleza destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces, servir al pecado es como ser esclavo del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Somos una nueva criatura, ya no somos pecadores. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Amén. Una nueva criatura. Mira, aquí está claro, dice, el cuerpo del pecado, muerto, destruido, ahora una nueva criatura, hermanos y hermanas. Tú tienes que creerlo.
Pero si tienen tu mente, por eso es que en Romanos también nos habla de renovar nuestra mente. ¿Para qué no habla de renovar nuestra mente? Para que no haya esa mentalidad del viejo hombre en nosotros más, sino la mentalidad de la nueva criatura, del nacido de nuevo, amén, de que fue creado de acuerdo a la semejanza de Dios Padre, como Jesús nos dice en la palabra de Dios, que nuestro Padre Celestial creó al hombre renovado a la imagen de su Hijo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Créelo. Aleluya. Leamos el versículo 6 de nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, la vieja naturaleza, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿sí? Destruido la vieja naturaleza, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más. No somos esclavos del pecado. No más. No más somos esclavos del pecado. Amén. Versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el pecado, ¿sí ve? Justificado. O sea, esta palabra aquí justificado en el original es libertado, libre. ¿Sí? Libre. Si morimos con Cristo, Él nos justifica, quiere decir que nos ha libertado, libre, lo ha declarado libre el Padre a través de Cristo Jesús. Eres libre, hermano y hermana, eres libre para obedecerle a Dios, para vivir por Dios, amén. Muerte al pecado, vivo para Dios, amén. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Aquí está, justificado, quiere decir liberado, libertado, amén. O sea, antes éramos ¿qué? Siervo, o podemos decir esclavo, servidor del pecado y del diablo. Antes éramos, pero cuando vino Jesús a nuestra vida, fuimos libertados, fuimos justificados, fuimos hechos libres para servirle a Dios. Libres sos, amén. Al que el Hijo hace libre, libre es. Las cadenas del pecado han sido rotas. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Créelo. Aleluya. Versículo 8 nos dice la palabra de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Si creemos, fe. Amén. Aleluya. Si creemos que Él nos quitó el pecado, que nos libró del pecado, también tenemos que creer que vivimos con Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos en el versículo 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea, Él fue una sola vez, Él pagó un solo sacrificio. No como en el Viejo Testamento, que cada año tenían que llevar los hombres un sacrificio por el pecado. Cada año, en el Viejo Testamento. Con Cristo, una sola vez. Él fue esa ofrenda fragante al Padre Celestial. Amén. Ese sacrificio fue Él. Amén. Gloria a Dios una vez y nada más, una vez por todo. Amén. Créelo. Aleluya, que Cristo pagó por ti. Él te justificó, Él te libertó. Vive como una nueva criatura. Aleluya. Aleluya. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Ahí está. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así como Cristo murió al pecado, el pecado que Él no cometió, sino por el pecado de los hombres, murió por el pecado, resucitó y vive para Dios. De lo mismo tenemos que ser nosotros. Fuimos con Cristo, fuimos crucificados con Cristo. Amén. Fuimos levantados con Cristo. Entonces, así como Cristo, ¿ahora qué? Vivimos para Dios. Esta vida que estamos viviendo en Cristo es vivir para la gloria de Dios, hermano y hermana. Para la gloria de Dios. Amén. No para la gloria de los hombres, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Vivimos esta vida que vivimos. Cuando antes que naciéramos de nuevo, vivíamos para nosotros mismos y lo que queríamos hacer.
Amén. Pero ahora vivimos para Dios. Amén. Vivimos para Dios. Esta vida que vivimos para Dios está escrito. El que es salvo vive para Dios. El que es salvo, el que es liberado, vive para aquel que lo libertó. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Aleluya. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considerados al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, muerto al pecado, vivo para Dios. Amén. Considérate. Créelo. Decláralo. Reconócelo. Abrazas que estás muerto al pecado, pero vivo para Dios. Vive para Él. Amén. Para su gloria. Aleluya. Alguien nos pregunta, pero, ay, que yo tengo mi trabajo, que yo tengo mi profesión. Hermano, gloria a Dios, tiene tu trabajo, tu profesión, pero no importa, vive para Dios. Vive para Él. Para eso fueron libertados. Para eso fuiste libertado. Para eso naciste de nuevo. Para eso viniste al reino. Para vivir para Dios. Para servirle a Él. Para darle gloria a Él con tu vida. Y con lo que tienes. Hasta con tu profesión. Amén. Considera. Hay muchos que no se consideran muertos al pecado. Por eso siguen pecando. Por eso dicen, ay, yo soy un pecador salvado por la gracia. Eras un pecador y fuiste salvado por la gracia de Dios. Ahora eres una nueva criatura que ha recibido el regalo. El regalo de la justicia. A través de Cristo Jesús. Cristo Jesús te trajo el regalo de la justicia. El don de justicia. Dicen en otra escritura. El don de justicia. Okay. Entonces no andes diciendo por ahí, yo soy un pecador. Si has nacido de nuevo, esa declaración tiene que salir de tu boca. Lo que tiene que declarar tu boca es, yo soy una nueva criatura. Yo soy la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Soy la rectitud de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que decir. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que salir de tu boca. No andas diciendo por ahí, yo soy un pobre pecador. No, eso no tiene que salir de tu boca, porque entonces estás declarando de que no eres salvo. Porque si eres salvo, tienes que declarar la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque esa es la verdad, si eres nacido o nacida de nuevo. Hay muchos que creen que eso es humildad, andar declarando que ellos son pobres pecadores. Y uno le pregunta, ¿tú estás en Cristo? Y dice que sí. Entonces, ¿para qué declara que soy un pobre pecador si estás en Cristo ahora? Ese es el viejo hombre. Aleluya. Pero hermano Enrique, nadie es perfecto. Aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando de la verdad, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si estamos en Cristo hemos nacido nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas habían pasado, todas se han hecho nuevas. Esa es la verdad. Lo demás es mentira. Aleluya. Falsa humildad. Aleluya. Versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descae en su concupiscencia. Y ahí está. ¿Okay? Como has nacido de nuevo, como eres una nueva criatura, como estás vivo para Dios en Cristo Jesús, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descae en su concupiscencia. Concupiscencia quiere decir deseos. Y no deseos buenos. ¿Okay? Concupiscencia quiere decir deseos, fuertes deseos. Que hay un fuerte deseo en ti para seguir a Dios, para hacer su voluntad. Fuerte deseo por su palabra, pero no fuerte deseo por el pecado. Entonces, que no reine. ¿Por qué te dice eso? Porque has nacido de nuevo. Entonces, que no reine pues el pecado. O sea, que no reine, que el pecado no sea tu mayordomo, tu capataz, tu Señor, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descae en sus concupiscencias. ¿A quién le va a obedecer? ¿Al pecado? ¿A tu carne?
al hombre o a Dios. Es la decisión tuya. Es la decisión de cada individuo. Nadie lo va a hacer por ti. Ya está, esta es la verdad. Eres una nueva criatura. Ahora tú decides. Versículo 13. Y la gracia de Dios está disponible para ti, para mí, para cualquier otro creyente. Si tú estás peleando con alguna debilidad, clama a Dios. Pero no niegue la verdad, la palabra de Dios, diciendo soy un pobre pecador. No, 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 no. No hables contrario a la verdad. Versículo 13 nos dice la palabra de Dios en Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Está escuchando? Está hablando de a quién, a creyente. Esto no es para pecadores. El pecador no puede hacer esto. El pecador no puede dejar de pecar porque ellos son pecadores. Ellos son pecadores. Los que no han nacido de nuevo son pecadores. Y ellos no tienen el poder para decirle no al pecado, pero el creyente sí. ¿Por qué tiene ese poder el creyente de decirle no al pecado? Por la nueva naturaleza. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Aleluya. Presentaos. Entonces es una decisión que tiene que tomar cada creyente de presentar todos sus miembros a Dios para el servicio de Dios, para el servicio de la justicia, no para el pecado. Esa decisión. Y ahí es donde hay el problema, hermano. Que he escuchado mucho gente diciendo, ay, el Espíritu Santo lo hace por mí. No, el Espíritu Santo no lo hace por ti. Tú lo haces. El Espíritu Santo es tu ayudador. Él te hablará, Él te guiará, Él te traerá la palabra de Dios a ti para que obedezca. Pero tú tienes que hacer la acción de obedecer. Amén. Nadie puede hacerlo por ti. Un hermano puede orar por ti. Pero tú tienes que decidir tomar la decisión de presentar tus miembros como instrumento de justicia. Amén. Es tu decisión. Aleluya. Así como la decisión que tú tomas cada mañana, que vas a hacer cada mañana, esa es la decisión que nos tomamos todos los días los creyentes. Nos levantamos y decimos, hoy voy a servirle a Dios. Aleluya. Aleluya. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino el pecado ya no reina sobre el cristiano, porque nosotros no pertenecemos más a esa dispensación de la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Jesús trajo la gracia, trajo la verdad y la gracia. Estamos bajo esta dispensación de la gracia. Entonces el pecado no reina en nosotros, hermanos y hermanas. No reina. Y tampoco dejemos que reine en nosotros. No le demos la autoridad al pecado y al diablo para que gobierne nuestras vidas, hermanos. Esa decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. O nunca la escuchaste que te lo enseñó tu pastor, tu líder que tenías antes. Pues te engañaron. Si te dijeron que el Espíritu Santo lo iba a hacer por ti. Si te dijeron que la gracia de Dios cubría todo, que podías vivir en pecado y está bien. No, te engañaron. Porque eso no es lo que dijo el hermano Pablo. Escuchamos que le dijo, de ninguna manera, dijo el hermano Pablo. Si alguno te viene con una revelación diferente a esta, esa es doctrina de demonio, hermanos y hermanas. No preste tus oídos a escuchar eso. Bajo la gracia, la cuerda, la gracia es el poder de Dios para que caminemos en obediencia. No para que sigamos en el pecado. Ya lo escuchamos el hermano Pablo cuando dijo, de ninguna manera. A ver, leamos de nuevo, Romanos 6, versículos 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Le responde el hermano Pablo en versículo 2,
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Está claro esto? Aleluya. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí está nuevo. En ninguna manera. ¿Sí? Esa enseñanza que anda por ahí, que dice que tú puedes pecar porque estás bajo la gracia y no arrepentirte, es un engaño. Esa es doctrina de demonio. Y no te creas porque has escuchado a hermanos decirme, pero hermano Enrique, ¿y por qué ellos tienen iglesias tan grandes? Hermano Enrique, ¿por qué ellos lo siguen millones? Hermano Enrique, ¿por qué ellos viven tan prósperos? Eso no quiere decir que el Señor lo está validando con su mentira. El Señor nunca va a contradecir su verdad. No importa qué famosos sean. Y ahí caen muchos hermanos. Sí, me vino una hermana una vez y hermano Enrique, pero mire que como tanta gente que lo sigue, pero de todos modos siguen siendo mentirosos. Así lo siguen muchas personas. Pero que tienen esa, mira que esos carros que manejan, de todos modos siguen siendo mentirosos. Aquí está. Yo creo la palabra, yo creo lo que está escrito. ¿Tú no crees lo que está escrito? Sí, yo sé que algunos de ellos están diciendo que tienen que enseñar una nueva revelación, que revelación que Cristo no le dio a Pablo. Eso es una mentira. No le creas. Vamos a leer de nuevo, versículo 15. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Si te sometes al pecado, eres esclavo del pecado. ¿Y qué trae el pecado? La paga del pecado es que es muerte. Pero el sometimiento a Cristo, el sometimiento a Dios es vida, vida en vida eterna. Amén. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo lo sometemos a Dios? Creyendo su palabra, obedeciendo su palabra. Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra. Amén. ¿Cómo resistimos al diablo? No recibiendo ninguna de sus mentiras. Él va a andar rondeando, pero no va a encontrar nada en ti si tú sigues caminando en la verdad, en la palabra de Dios. Como dijo Jesús en Juan, y el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Está hablando del diablo. Jesús está diciendo, el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Porque no había nada en Jesús, porque Jesús estaba viviendo para la gloria del Padre. Jesús no estaba viviendo para él ni andaba en pecado. Entonces el diablo podía andar por ahí, pero no tenía nada en Jesús. Tú puedes decir lo mismo. Si crees la verdad, si crees quién eres, si crees que tú eres una nueva criatura. Aleluya. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais, escuchando, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, antes de Cristo, antes que nacieras de nuevo, eras. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Sí? Amén. Y le está hablando porque esta carta era de los romanos, hermano, pero es para nosotros también. Antes los romanos eran idolatras, pecadores, de toda clase de inmundicia hacían.
Pero cuando se entregaron a Cristo Jesús, obedecieron a la doctrina de Cristo, a la doctrina apostólica. Ellos la obedecieron, pero se habían introducido en la iglesia como ahora otros diciéndole, no, están bajo la gracia, pueden seguir pecando, vuelvan a su pecado de antes, pueden seguir pecando porque están bajo la gracia y la gracia lo cubre todo, ya no necesitan arrepentirse. ¿Bien? Así como hay en la iglesia de Cristo se han introducido muchos ahora diciendo esto. Ya no tiene necesidad de arrepentir. Están bajo la gracia. No se arrepientan, no pidan perdón, vivan como quieran. Y eso es una mentira. Versículo 18. Y liberados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Librado del pecado. Todos los que nacimos de nuevo, los que estamos en Cristo, fuimos liberados del pecado. Ya nosotros no somos esclavos del pecado ni del diablo, hermanos y hermanas. Somos libres. Ahora somos siervos de la justicia, siervos de Cristo, siervos de Dios Padre. No del pecado, no de este mundo, no del diablo. Somos libres. ¿Qué libertad libre es? Eres libre, hermano, hermana, eres libre. Es para estar declarando que eres una pecadora. Eres libre. Libre, recibe la verdad de Cristo. Si Cristo en tu corazón, eres libre. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestro miembro para servir a la justicia. ¿Sí? Antes presentaba tu cuerpo a toda inmundicia, antes de Cristo, pero ahora que eres una nueva criatura, ciudadana del cielo, hija de Dios, ahora presenta tu miembro para justicia. Tus pies que no vayan a hacer lo malo, tu lengua que no diga lo malo, tu mano que no toque lo malo, tus ojos que no vean lo malo, todos tus miembros, preséntalo para la justicia, porque tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Declara todos los días cuando la debilidad te venga, cuando el diablo venga a presentarte cosas a ti en tu mente y venga con tentaciones, declara: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. He nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. Las cosas habían pasado. Todo se ha hecho nuevo. Soy libre. Decláralo. Aleluya. Versículo 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Sí, cuando estabas en el mundo, tú no estabas obligado a caminar en justicia. Era una pecadora, era un pecador, pero ahora que nació de nuevo, estaba obligado a caminar en justicia. El pecador no. Ellos no pueden. Pero nosotros sí, porque tenemos la naturaleza de nuestro Padre y somos la justicia en Cristo Jesús. Hemos recibido ese don de justicia. Amén. Si podemos caminar en justicia. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Versículo 21. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Amén. Nosotros unas cosas que hicimos en el pasado que no queremos estar hablando de eso, ¿cierto? Que por la gracia de Dios estamos vivos ahora. Si no quieres estar hablando de esas cosas de tu pasado, hay unas cosas del pasado que no queremos ni escucharlas más, no queremos ni recordarnos. Los avergüenza, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el hermano Pablo. Las cosas de antes. Porque no tenía ningún fruto. Todo eso era muerte. Todo eso era iniquidad. Pero ahora son una nueva criatura. Estas todas cosas pasaron, están allá. Y de pronto tu mente es que se recuerda a ella, pero tú tienes que poner todos esos pensamientos cautivos y someterlos a la obediencia de Cristo. Y si el diablo te trae esos pensamientos también, repréndelo en el nombre de Jesús. Tú eres una nueva criatura. Versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, gloria a Dios, y hecho siervo de Dios, tú eres sierva, tú eres siervo de Dios, has sido libertado del pecado, gloria a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es nuestro fruto, la santificación y la vida eterna. Gloria a Dios. Jesucristo sabe lo que son de él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ya sabemos, eso es la plaga del pecado. Nadie puede cambiar eso, hermano. Por eso tenemos que seguir predicando el evangelio para ganar más almas, para que más ellos y ellas vengan al reino. Amén, aleluya. Para que se salven de la condenación eterna y hereden la vida eterna. Por eso el evangelio hay que predicarlo. Por eso la verdad de la palabra hay que predicar. La sana doctrina hay que seguirla predicando. Aleluya, así se opongan mucho porque sabemos que esa introducción a la iglesia, mentirosos y mentirosas, engañando. Porque la paga del pecado es muerte, esta es la paga del pecado, ¿okay? Muerte eterna, no ya muerte natural, es muerte eterna, amén, separado de Dios. Más la dádiva de Dios, o sea, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que hemos recibido cuando nacimos de nuevo, recibido ese don de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Nunca lo separaremos del Padre. Por la eternidad estaremos con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Abraza tu salvación. Recíbela por la gracia de Dios y camina en ella. Camina en la verdad, hermanos y hermanas. Declara quién eres tú. Declara que tú eres la justicia de Cristo Jesús. Declara que tú eres una nueva criatura. Declara que tú eres salvo. Declara que tú eres hija de Dios, hijo de Dios. Declara que eres salvo, que eres salva para la gloria de Dios Padre. Declara que estás muerto del pecado, pero vivo para Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios.